ustedes no la guardaron, pero nosotros sí, los oyentes de Nueva Vida son... Eso hace como 3 meses está grabado, atrás. El programa está grabado, podemos ir al récord, ¿verdad? Pero en este momento... Ay, mira, los tengo aquí, yo creo. ¡Los tengo! No. La verdad es que las carteras de las mujeres son una cosa... Sí, ahí está todo, un abismo que hay de todo. Es como una bitácora. Sí. Mira esto, Victoria Ciudadana tuvo 2 nada más. Eliezer tuvo 2, Dalmau tuvo 1. Y aquí es que está lo difícil. Charlie, Pierluisi y Proyecto Dignidad. No, lo ganó Dignidad en la primera encuesta. En la primera Dignidad, 137 en Dignidad fue quien ganó. Ahora me acuerdo. Exactamente. Estoy confundiendo las primarias. Dignidad ganó con 137 votos. ¿Y Charlie y Pierluisi está por ahí? Charlie y Pierluisi están en otro sobre. Vamos a ver. Siguen ese bulto interminable. ¡Aquí está! Un sobre ahí viejo, era de la Puerto Rico Telephone Company. Sí, mano. ¿Tú sabes? Exactamente. Antes de Rocío yo venderla. Mis amores, si ustedes supieran lo que es esto, esta es la luz que no le he pagado, mira, ni le he abierto. Mira, bueno, vaya. el PNP 24 y, o sea, PNP Pierluisi y Charlie 38. Ok. Bueno, son las 8:03 de la mañana. Hoy Felicíteme, estos sobres tienen 3 meses en mi cartera. Te felicitamos, sabemos que tú eres por eso te tenemos de apuntadora. Sí. Sabíamos que esa evidencia iba a aparecer. Sí, tenía todo en su agenda particular, ¿no? Exacto. Un regrete de sobre viejo. Exacto. De hecho, te acordamos que tienes que pagar te acordamos que tienes que pagar la luz ahora que sacaste esos números. Ese sobre de ese filtro no lo había visto hace tiempo. Bueno, estamos ready, estamos listos. Estamos ready. ¿Dónde usted está parado? Cuando hacemos una encuesta, no estamos en la posición de criticar o censurar, donde usted dice que está el voto. ¿Ok? Así que me gustó el comentario de Fernán, porque hay un movimiento en efecto, pro Wanda Rating, que si tú estás ahí, pues mira, lo dices también. Pues vamos a añadirla, ¿verdad? Sí, claro. Por si acaso. Eso es así. Bueno, vamos para encima, señoras y señores. Damas y caballeros, aquí llegó el momento de participar en la segunda encuesta oficial a la gobernación, las elecciones generales del 3 de noviembre del 97.7 Nueva Vida. Usted va writing Wanda Vázquez, Proyecto Dignidad, Pierluisi, Charlie, Dalmao y ¿quién se me quedó? Victoria Victoria Ciudadana también. 787-993-9700. No nos dé explicaciones de por esto, por no. O sea, ¿cuál es tu voto? ¿Para quién? Sí, exactamente. Vamos para encima. 787-993-9700. ¿Por quién va a votar? Buenos días. Por el doctor Vázquez. Buenos días. Su voto es para... Proyecto Dignidad. Buen día. Buen día. Por lo único que vale la pena en esa papeleta, mi tocayo, César Vázquez. Buen día. Charlie. Buen día. Pablo. Buen día. Juan Carlos. Raidín. Buen día. 2024. Buen día. Por el doctor César Vázquez. Buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Buen día, Proyecto Dignidad. Buenos días. Juan Dalmau. Buen día. Buenos días, César Vázquez. Buen día. Buenos días, César Vázquez. Adelante. Buen día, Proyecto Dignidad. Adelante. Buen día, César Vázquez. Buenos días. César Vázquez. Su voto. Vázquez. Buen día. Sí, Pierluisi. Adelante, buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Dignidad. Buen día. Proyecto Dignidad. Adelante, buen día. Juan Dalmau. Buen día. Hola, buenos días, adelante. Sí, Proyecto Dignidad. Buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Proyecto Dignidad. Adelante, buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Charlie Delgado. Adelante. Hola, buenos días. Adelante. Sí, buen día. Buen día, Proyecto Dignidad. Buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Pierluisi. La próxima. Buen día. Buenas. Dios bendiga, César Vázquez. Adelante, buen día. Dignidad. Adelante, buen día. Proyecto de Dignidad. Adelante. Buen día. Sí, adelante. Buen día, Proyecto Dignidad. Ok, buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Proyecto Dignidad. Adelante, buenos días. Proyecto Dignidad. Buenos días. Por Pierluisi.
Le escuchamos. Proyecto Dignidad. Buenos días. Charlie. Hola, buen día. Proyecto Dignidad. Ok, pregunta, ¿a través del WhatsApp también se van a recibir los votos? Sí, estamos ok. buscando el teléfono del WhatsApp precisamente para eso. Muy bien, el número del WhatsApp a través de mensaje de texto, o sea, WhatsApp, es 939-210-9263. Ahí es nada más que el texto de WhatsApp. 939-210-9263. ¿Algún comentario, muchachos del panel? Interesante por demás, la gente está como que firme, va al grano y ver qué proyecto Dignidad ha calado en, ¿verdad?, los oyentes de la emisora. Me llama mucho la atención. Un partido que tiene 8 meses nada más. Así que estamos bien y me encanta la libertad de los que están con Dalmau, de los que están con Charlie, oyentes de nosotros que lo estén diciendo. Me fascina también que se sientan con esa libertad de hacerlo. Así que los animamos a que lo sigan haciendo. Claro que sí. Y es muy interesante que más o menos como que hay un par de votos para Dalmau, un par de votos para Pierluisi, un par de votos, ¿verdad? Tampoco se inclina para hasta el momento, ¿no? Para uno específico, aparte de Dignidad. Exacto. Está más o menos ahí balanceado. Adelante, buenos días. Proyecto Dignidad. Buen día. Proyecto Dignidad, buen día. Buen día. Sí, buen día. Buenos días. Sí. Yo se lo daría a Juan Carlos, ¿verdad? Ok. Buen día. Con ninguno. Buen día. Proyecto Dignidad. Ok, buen día. Charlie. Adelante. Charlie. Adelante. Charlie. Buen día. César Vázquez. Buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Dalmau. Adelante. Proyecto Dignidad. Buenos días. Buenos días, Pierluisi. Le escuchamos. Proyecto Dignidad. Nueva vida. César, definitivamente. Adelante. Proyecto Dignidad. En ruta, buen día. Proyecto Dignidad. Adelante. Charlie, Charlie, Charlie. Adelante. Charlie Vázquez. Adelante, Charlie. No, ese no cuenta. O es Charlie o es Vázquez. No, tienes que volver a llamar. Yo creo que es la broma de lo que dijo Charlie en la entrevista. Exacto. Ok, ese no cuenta para ninguno de los dos. Sí. Ok. Ok, buen día. Dalmau. Adelante. Sí, Proyecto Dignidad. Buen día. Dignidad. Adelante. Charlie Delgado. Saludo, buen día. Sí, Proyecto Dignidad. Adelante, buen día. Charlie. Hola. Hola, por Pierluisi. Buen día. Señor Charlie Delgado. Buen día. Proyecto Dignidad. Adelante, buen día. Buenos días. César Vázquez. Buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Juan Dalmau. Buen día. César Vázquez. Adelante, buen día. Ninguno. Buen día. ¿Qué llama? Sí. 787-993-9700. Buenos días. Hola, buenos días, Proyecto Dignidad. Buen día. César Vázquez. Buen día. César Vázquez. Adelante, buenos días. Buenos días. Participación en una sola ronda, Fernan. Le pedimos siempre la honestidad a los oyentes, ¿verdad? Que no llamen más de una vez que solamente una vez. Eso es importante, claro. ¿Esa última que dijo? No se entendió. No la escuché, no se entendió. No. Adelante, buen día. Sí, Victoria Ciudadana. Buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Sí, Victoria Ciudadana. Buen día. Sí, buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Pierluisi. Saludos, buen día. Proyecto Dignidad. Adelante, buen día. Proyecto Dignidad. Adelante. Proyecto Dignidad. Buenos días. Buen día. Hola, buen día. Proyecto Dignidad, ok. Buen día. Esos radios están encendidos, de verdad. Sí. Proyecto Dignidad. Buen día. César Vázquez. Buenos días. Proyecto Dignidad. Adelante. Proyecto Dignidad. Adelante, buenos días. Proyecto Dignidad. Buenos días. Doctor César Vázquez. Buenos días. Proyecto Dignidad. Bueno, esto es como arrollador y yo debo hacer la siguiente nota. Ustedes recuerdan que en las primeras encuestas que hicimos, apenas Dignidad recibía votos. Así mismo. Sí. Así ¿Te mismo. acuerdas, verdad? Como que era una cosa como que no... Como que, vamos, nadie la conocía. Sí, de hecho, el comentario más común era ese. Exacto. No se ¿Qué conocía. es eso? ¿Qué es ese proyecto? ¿Quién es él? Sí.
De verdad que en poco tiempo ha tenido mucha exposición. Y cómo las cosas han cambiado, ¿no? Claro, de manera sí, bastante radical. 787-993-9700. Buenos días. César Vázquez. Buenos días. César Vázquez. Hola, buen día. Doctor César Vázquez. Adelante, buen día. Buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Buenos días, Proyecto Dignidad. Buenos días. Buen día, Proyecto Dignidad, y vamos a estar verificando los votos. Buen día. César Vázquez. Buenos días. Buen día, mi familia y yo con César. Buenos días. Buenos días, Proyecto Dignidad. Buenos días. Doctor César Vázquez. Buenos días. Por Charly Delgado. Adelante. Proyecto Dignidad. Buenos días. Juan Dalmao. Buenos días. Buen día. Sí. César Vázquez. Buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Boricua despierta, Proyecto Dignidad. Buen día. Buenos días. Adelante, buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Buenos días, Charlie. Adelante. Mi casa y yo, César Vázquez. Buenos días. César Vázquez. Buenos días. Sí, Dignidad. Nueva vida, buenos días. César Vázquez. Adelante. Bueno, mi casa y yo, César Vázquez. Sí, dígame. Sí, César Vázquez. Ok. ¿Algún comentario, Juan Carlos Matos, Morey Moyola? Mira, me parece que la gente está internalizando bien clarito el aspecto de que la preferencia de estatus que Proyecto Dignidad no tiene ninguna. Proyecto Dignidad los agrupa a todos, ¿verdad? Igual que Victoria Ciudadana, que está haciendo un llamado a que cualquiera puede darle el voto a ellos porque no están luchando por una preferencia de estatus X. Yo creo que el pueblo ha internalizado eso. Yo creo que el estadista se ha dado cuenta que puede seguir siendo estadista, pero no darle el voto al Partido Nuevo Progresista. El popular está haciendo lo propio, que puede seguir pensando que puede ser soberanista o creer en un Estado libre asociado más soberano, de más crecimiento, pero sin sentirse obligado a darle el voto al PPD, y lo mismo el independentista. ¿Verdad? Que dice, amo la independencia, pero PIP no me representa, le voy a dar el voto a César Vázquez por los principios, por los valores, porque quiero una forma de gobierno diferente. Yo creo que la gente ha internalizado eso porque por mucho tiempo todos, ¿verdad?, nos sentíamos esclavos o nos sentíamos de alguna manera comprometidos a que si esta es mi preferencia de estatus, pues le tengo que dar el voto al partido que la defiende. Ya no es así. Ya es aparte. Nosotros somos una colonia, todos aspiran a administrar la colonia y solamente ya hemos aprendido mucho en términos de que el Congreso de Estados Unidos es quien tiene el poder de darnos la oportunidad de escoger un estatus final. Mientras el Congreso de los Estados Unidos, allí no hay una legislación que se comprometa a aceptar una decisión del pueblo, seguiremos siendo una colonia y los 4 años aquí, ¿verdad?, un término de gobernación, es para administrar la colonia. La gente lo tiene clarito. Qué cosa más interesante escuchar este mar de gente, como dije hace un momento, un par de meses atrás hubiera sido totalmente diferente. Sí. Y estamos escuchando, ¿verdad?, un apoyo bien tremendo al proyecto. ¿Cuántos de esos en las primarias habrán llamado con otro pensamiento y de repente de los debates para acá tuvieron otro giro? Yo sé de mucha gente. Claro. Y fíjate, el issue ahora mismo, el tema issue, es perspectiva de género. Sí, ese es el tema. O sea, ni el mundo secular lo puede soltar. Y es un issue de la iglesia, es un tema de los creyentes evangélicos de todas las denominaciones y católicos en su mayoría. Sabemos que hay evangélicos que la apoyan y sabemos que hay católicos que apoyan perspectiva de género, pero no es la mayoría está en contra. ¿Ok? Y han encontrado un proyecto Dignidad, vamos a decir, quien representa la defensa de eso. Y tiene en situaciones muy difíciles a los demás partidos que hay candidatos principales, ¿verdad? Que fue el juego de lo que le pasó a Charly, que no sabe si decir sí o no, o si dice sí, después dice no, y lo manejan muy difícil. Es un tema escabrosísimo para ellos. Ni siquiera el aspecto económico, que es tan importante ahora mismo, que es crucial en nuestro país ahora mismo. No es que se le esté restando importancia, sino que es lo que la gente está evaluando ahora. A mí me ha sorprendido muchísimo. Es que ningún partido político tiene un plan económico extraordinario que se salga de la norma y que tú digas, wow, voy a dejar los principios y valores a un lado porque este plan económico era lo que el país necesitaba. Ningún partido tiene un plan económico, o sea, los principales, los tradicionales, que tú digas, voy a cambiar por porque no lo tienen tampoco. O sea, si vas a achacar que no lo tiene,
los demás tampoco lo tienen. Ajá. La pregunta de los 64,000 chavitos para ustedes, muchachos. A ver. Sí. ¿Este año va a ser algo diferente? Yo espero Este que cuatrenio. Yo espero que por lo que escucho y estoy percibiendo en estas últimas semanas, yo personalmente espero a que sea un año en que por fin el sector cristiano de todas las denominaciones se exprese, envíe una señal poderosa de que ya el bipartidismo no es el dueño del país, sino que la gente ahora es un elector libre, pensante y que está dándole valor, peso a otras cosas y están saliendo de los partidos tradicionales. Yo creo que en el 2024 los partidos tradicionales van a estar en una situación muy, muy difícil. Bueno, vamos con otra ronda. Claro. 787-993-9700 está disponible. Llame ahora, 787-993-9700. ¿Por quién usted va a votar en estas elecciones 2020? Adelante, buenos días. Sí, buenos días por César Vázquez. Adelante, buenos días. Proyecto Dignidad. Adelante, buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Proyecto Dignidad. Adelante. Dignidad. Adelante. César Vázquez. Hola. Somos 3 por Proyecto Dignidad. Adelante. Buenos días, Proyecto Dignidad. Adelante. Sí, buen día, Proyecto Dignidad. Saludos. Sí, adelante. Buenos días. César Vázquez. Buen día. Mi esposo y yo voto íntegro por Proyecto Dignidad. Buen día. César Vázquez. Buen día. Buen día, Pierluisi. Adelante. Proyecto Dignidad. Buenos días. Proyecto Dignidad. Buen día. Proyecto Dignidad. Buen día. Por Proyecto Dignidad. Saludos, buen día. Proyecto Dignidad. Adelante, buenos días. Hola, hermano. Adelante, buen día. Buenos días, Proyecto Dignidad. Buenos días. Dios le bendiga, Proyecto Dignidad. Buenos días. Pierluisi. Adelante. Charly. Buen día. Sí, buen día con el doctor César Vázquez. Adelante, buen día. En mi casa, 2 por Proyecto Dignidad. Adelante, buen día. Buenos días. Proyecto Dignidad. Buen día. Sí, buen día. Buen día. Proyecto Dignidad. Buenos días. Buen día, Proyecto Dignidad. Hola, adelante. Proyecto Dignidad. Bueno, pudiéramos decir que los oyentes de Nueva Vida están cerrando fila con Proyecto Dignidad. Sin duda, en Sí, su mayoría, como lo estamos escuchando. Y no permitan cuando escuchen en otro medio. Nosotros tenemos una audiencia demasiado inteligente. Decir que una emisora cristiana manipula a sus oyentes es un insulto a la inteligencia del pueblo. Es así. ¿Ok? La gente que está aquí no está para hacernos sentir bien a nosotros, ni a ti, Fernán, ni a ti, Moreima, ni a mí. ¿Ok? Se han convencido personalmente, han hecho un análisis y han llegado a la conclusión que los lleva a votar como están diciendo que van a votar. Pero esto del manipuleo, como si esto fuese una secta donde hay un líder que los embriaga y que los conduce por donde quiere conducirlos, eso no es lo que pasa en el Puerto Rico de hoy, ¿ok? Nosotros tenemos una audiencia inteligente que analiza información, que procesa información y que toma decisiones. Hago el comentario porque algunos comentaristas y algunos analistas lo que dicen es eso, de que el pueblo cristiano es un pueblo ignorante, manipulable. Para nada en lo absoluto. Me parece un insulto a la inteligencia del pueblo porque los cristianos siguen siendo parte del pueblo y siguen siendo parte de esta masa del país que es pensante también, ¿ok? Así que no acepten ese insulto. El primero que lo digo desde acá soy Claro, yo. claro. ¿Ok? Lo diferente que ha pasado en esta ocasión es que los cristianos estamos expresándonos libremente. No tenemos miedo. Correcto. Esta vez no tenemos miedo y vamos a empujar un cambio. Y diferir no es odiar, y yo creo que ese mensaje ha calado, Fernán, en muy poco tiempo. La gente en las redes está opinando como nunca antes, pero hace solamente algunas semanas para acá. Antes, opinar diferente a lo que la sociedad nos quiere imponer era como que llevaba a la mayoría de los cristianos a mantenerse en silencio absoluto. Ya no. Y ese estribillo de diferir no es odiar está calando. Sí. El de ellos había calado, ¿verdad? Que si el discurso de odio, pensar diferente es un discurso de odio, y con eso del discurso de odio nos habían intimidado, por lo menos algunos, a bastante los había intimidado
Ya no, ya el pueblo se sacudió de que diferir es un discurso de odio y que diferir no es igual a odiar, no es sinónimo de odiar. Así que yo creo que estamos aprendiendo mucho, avanzando mucho en poco tiempo. Me equivoco si digo que, cosa de unas pocas semanas atrás, el panorama era totalmente diferente en términos de la libertad con la que los cristianos se expresaban en las redes sociales. Sí. O sea, ha sido dramáticamente diferente de unas cuantas pocas semanas para acá. En el foro de Univisión, que estaban transmitiendo el debate del domingo por la noche, la cantidad de gente que difería inclusive de Dalmau, de Alexandra Lúgaro, ¿verdad? Que son el ala progresista liberal, a mí me impresionó. Yo en algunos casos podía decir, fíjate, hay cristianos opinando en contra, pero me parece que hay otra gente opinando en contra y también no solamente los cristianos se están atreviendo. El que piensa diferente a ellos también se está atreviendo, independientemente si son o no creyentes. Y me parece importante porque antes era una aplanadora que iba sola en una sola dirección, con la ayuda de los medios de prensa y de televisión y de radio, pero ahora la gente se está atreviendo a expresarse. Y esta encuesta que tenemos aquí es parte de eso. Muy interesante. Podemos hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Contabilizamos los numeritos y regresamos en breve, ¿verdad? Luego de cumplir con los auspiciadores, gente, que son los que nos permiten estar en el aire haciendo este trabajo que 97.7 Nueva Vida viene haciendo. No se vaya nadie, que este es el 97.7 Nueva Vida. En ruta a esta hora de la mañana. Regresamos. Ruta. Este 2020 ha sido un año complicado. Pero aquí en Nueva Vida te lo queremos aliviar con el concurso El Selfie que Gana.